Padre, gracias, Señor, por tu palabra, que en este momento, Señor, tú tienes para nosotros. Podemos escuchar la voz a través de tu palabra, la cual nos instruye en nuestro caminar como creyente, para así nosotros ser fortalecidos, ser instruidos, Señor, pero también ser confrontados con esta palabra en nuestras vidas. Así que bendice tu palabra en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo unos billetes, hermanos, que les quiero mostrar a ustedes en esta tarde. Tengo unos $40. 20, yo les voy a mostrar a ustedes. Y ustedes me van a decir cuál de los dos es el original. Estos $20, yo quiero que ustedes lo vean muy bien, que lo observen detenidamente, para que ustedes entonces puedan discernir cuál de los dos billetes es el original. Les voy a mostrar el primero y luego le mostraré el segundo billete. Ok, ¿lo vieron? Okay. ¿Cómo? Ok, entonces le voy a mostrar el próximo billete. Ahora, claro, obviamente, ¿verdad? Obviamente sabemos cuál es el verdadero y cuál es el falso, ¿verdad? Obviamente. Ahora, mi intención era, hermano, era ir y sacarle una fotografía a este billete para que se pareciera tal y como es una fotografía. Usted ahora mismo con la imprenta de ahora, usted le toma una fotografía y es idéntico exactamente, no cambia nada. Claro que es ilegal. Yo no puedo comenzar a imprimir dinero aquí porque entonces hay un problema. Mi intención era mostrarle a ustedes, ¿verdad?, estos dos billetes, pero uno ya impreso y por la parte de adelante en blanco totalmente. Y yo estoy seguro que ustedes iban a decir, sí, ese es el original. Ahora, ¿cómo entonces íbamos a saber cuál era el original a menos que yo no se lo mostrara? A menos que yo no se lo mostrara. ¿Ok? Claro, no vamos a entrar en esos detalles aquí no estamos dando una clase de falsificar dinero, no. Porque ahí para usted detectar estos billetes falsos necesitan ciertos equipos y ciertas químicas, ¿verdad? No es eso. El asunto es, hermanos, que hay personas que no saben la diferencia del evangelio falso y el evangelio verdadero. Aunque usted le muestre esto, ellos no saben la diferencia. Ellos no saben qué diferencia hay. Obviamente esto es falso. Por eso es que Martín Lutero, en la Dieta de Worms, en 1521, ya nosotros hemos escuchado su palabra. Él pudo decir esa palabra porque él conocía el evangelio verdadero. Si no se me convence mediante testimonios de las escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni a Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismo por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo es en contra de la conciencia. No es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Solamente una persona que tenga una convicción del verdadero evangelio puede llegar a estas conclusiones. Pero solamente Lutero pudo llegar a esta conclusión a través de sola escritura. Y que fue el tema que nosotros comenzamos
la semana pasada, sola escritura a través del pastor José. No estamos diciendo que es solo la Biblia sola, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la Biblia es la máxima autoridad de fe y de conducta, de lo que nosotros creemos y cómo nosotros nos vamos a comportar. ¿Por qué es la máxima autoridad? Porque hay otras autoridades. Los padres son autoridades, los gobiernos son autoridades. Dios ha puesto autoridad en la iglesia a través de los ancianos. Entonces, no estamos diciendo la Biblia sola. Hay personas que dicen, no, yo solamente leo la Biblia porque esos libros son de hombres. No, eso no es lo que estamos diciendo. De la misma manera, en el día de hoy estamos tratando con el principio de la reforma sola fide. Y con el mismo concepto estamos diciendo que no es la fe sola. No es la fe sola. Pero Martín Lutero entendía que las escrituras enseñan que la fe es el instrumento el cual Dios usa para que así nosotros recibamos la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, este es un tema sumamente extenso y como le pasó al hermano el domingo pasado, ¿verdad? Es un tema extenso y en este día yo solamente quiero limitarme al libro de Gálatas. Y hoy vamos a hacer un resumen de todo el libro de Gálatas, porque es importante que al leer un versículo leamos el contexto bíblico. Y yo creo que el contexto, la razón por la cual Pablo escribe el libro de Gálatas es por la misma razón de enseñarle a los hermanos qué es la fe, el corazón del evangelio, el cual es la justificación por la fe. Yo quiero que ustedes vayan conmigo en cada pasaje del libro de Gálatas. Saben que este tema tiene una historia pre-reforma, durante la reforma, post-reforma, y no solamente post-reforma, aún está vigente en nuestros días. Y por eso es que este tema es tan relevante para el pueblo de Dios como lo fue a la iglesia primitiva en el primer siglo. Entonces vamos así, queridos hermanos, a entrar en el libro de Gálatas. Nuestro hermano Lutero, después de haber estudiado y enseñado el libro de Romanos, pues luego comenzó a estudiar el libro y a enseñar el libro de Gálatas. Y Gálatas, el libro de Gálatas, o el libro a los hermanos de Galacia, es una confirmación para él en sus convicciones de lo que ya Romano había tratado. Y bueno, el libro de Gálatas se produce a través de el esfuerzo misionero de Pablo, una vez que fue enviado a través del Espíritu Santo desde Antioquía, en su primer viaje misionero. La primera región la cual Pablo establece ancianos fue en la región de Galacia. Hay 3 regiones. En su primer viaje misionero fue a la región de Galacia desde Antioquía. En realidad, en vez de ir por el norte, que le quedaba más cerca, se fue por Chipre. La isla de Chipre subió a Listra, Iconio, y esas son la región de Galacia, o sea, las iglesias de Galacia. En su segundo viaje misionero, entonces, al volver de nuevo a Galacia, el Señor nuevamente para
confirmar a los hermanos lo que él le había enseñado. Entonces, en su segundo viaje misionero, el Señor, por una visión, lo lleva a Macedonia, la región de Macedonia. La región de Macedonia son las iglesias de los filipenses y los tesalonicenses. Esa es la región de Macedonia. Y luego, en su tercer viaje misionero, ya como su misterio estaba expandiendo de tal manera que el Señor entonces lo lleva juntamente. Para ese entonces ya Bernabé no estaba con él, sino Lucas lo acompañaba, porque Lucas es que narra estas historias en los libros de los Hechos. Y entonces llega a la región de Acaya. O sea, los viajes misioneros de Pablo comienzan en Galacia, se extienden a Macedonia y luego a Acaya. Acaya es la iglesia de Corintios, a los Corintios. Amén. Entonces, de aquí surge la necesidad hubo una necesidad de enviar esta carta para corregir un gran problema. Allá cuando Pablo regresa se me fue a Antioquía, entonces resulta que escucha unos rumores que hubieron personas, hermanos de Judea, que subieron a Antioquía, pero estaban predicando algo diferente que lo que Pablo estaba enseñando. O sea, que cuando Pablo descendía a Antioquía, esos hermanos iban a Galacia, ya iban de camino a Galacia, pasando, o sea, todo esto ellos estaban llevando, instruyendo, y pues de aquí surge la necesidad de escribirle a los Gálatas. Por eso en el primer capítulo, versículos 6 hasta el 9, vemos que Pablo inmediatamente, después de que hizo su introducción a esta carta, entonces ataca el problema, ataca este cáncer antes que esto se expandiera en otras iglesias. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Noten, hermanos, que la Biblia nos dice aquí que ellos se alejaron del que os llamó. O sea, aquí no fue Pablo que los llamó a ellos, fue Dios. Es un llamado, y este llamado fue por gracia, la gracia de Cristo, porque Cristo es a través de Cristo que recibimos la gracia. El problema aquí no es corregir una herejía, como si estos hermanos estuvieran negando la deidad de Cristo, o negando, como a los tesalonicenses, negando la resurrección de Cristo, sino él lo considera hermanos aquí, pero estaban siguiendo un evangelio diferente. ¿Qué marca la diferencia entonces de un evangelio diferente al evangelio verdadero? Bueno, Pablo aquí en este pasaje da dos indicaciones: por gracia a través de Cristo. Eso marca la diferencia. Un evangelio verdadero tiene que ser por gracia a través de Cristo, pero falta algo. Y ya como nosotros hemos sido enseñados, el evangelio desde el principio, Génesis 3:15, fue dado por fe, por gracia y a través de Cristo. Primero a través de promesa, y luego, cuando vino el tiempo, se cumplió Gálatas 4:4. Entonces, ¿quién vino? Vino Cristo, nacido de mujer. Entonces, vemos aquí que siempre el evangelio, para usted
conocer lo que es el evangelio, saber la diferencia, tener un discernimiento de lo que es el evangelio, entonces está el elemento de fe, está el elemento de gracia, pero no puede faltar la persona de Cristo. El problema es, mis hermanos, el problema es cuando se le añade a la fe o cuando se le quita. Aunque en este momento quiero concentrarme en la fe, ya que nosotros vamos a entrar el próximo domingo, nuestro hermano Gilberto va a estar tocando el tema de la gracia, sola gratia o solo salvos por gracia. Y luego nuestro hermano pastor José va entonces a hablar de solos Christus, solo a través de Cristo. Entonces, el problema que hubo tanto con la iglesia de Roma como en nuestros tiempos todavía es cuando se le añade a la fe. Entonces ya no es por fe, sino es fe más. Fe más mi justicia. Que eso se traslade en mis obras. Y ese fue el problema que tuvo y todavía lo tiene la iglesia de Roma. 7. No que haya otros, sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando se le añade a la fe, entonces ese evangelio, el evangelio verdadero, es diluido. El comentario de la Biblia reformada dice lo siguiente: ninguna enseñanza que afirme que es necesario añadir esfuerzo personal a la redención de Cristo que ya Cristo logró, merece ser llamado buenas nuevas. 8. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, claro, hermanos, porque ya Pablo había enseñado juntamente con Bernabé y los otros hermanos que le acompañaban, donde quiera que iban, predicaban lo mismo. El mismo evangelio que le fue dado, que se le fue enseñado. Y vemos que en el mismo Gálatas vamos a ver que el evangelio, al principio del libro de Gálatas, Pablo él mismo lo dice, que él no lo recibió de hombre, ni tampoco consultó con carne ni sangre, sino que fue directamente de Cristo Jesús. Ahora, después que Pablo ha enseñado este evangelio que se le ha dado, se le ha encomendado especialmente para ir a los gentiles a predicar ese evangelio, entonces, hermanos, cuidado que ningún ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado. Y Pablo pronuncia estas palabras y dice: sea anatema todo lo que no procede. Si se le añade o se le quita, es anatema. No solamente una vez, sino 2 veces. Luego dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, el problema que ocurrió es que cuando nosotros vamos a Hechos 15:1, dice que los judaizantes, o sea, cristianos, hermanos, iban a las iglesias diciendo lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y por esto, esta es la razón por la cual entonces
Pablo escribe esta carta a los Gálatas para aclarar y enseñarles del verdadero evangelio, porque Pablo quiere llegar a través de la carta de los Gálatas, podemos ver cómo esta historia se desarrolla de tal manera que aunque es un aspecto histórico que nos está dando, pero es necesario ver todos estos puntos que conectan tanto la teología, la enseñanza, como lo que sucedió para entonces enseñarle a los Gálatas el verdadero evangelio. Por eso cuando vamos, mis queridos hermanos, al capítulo 2, Gálatas 2, Pablo decide hacer algo. Decide hacer algo, hermanos, porque aunque él estaba seguro de lo que él estaba predicando, él quería confirmar que esto era así. Y mire lo que sucede. Después, dice comenzando en el 2 al 3, dice: después, pasando 14 años, aunque ya Pablo había mencionado aquí después, que después de 14 años, pero ya después de su conversión, 3 años después, él fue a Jerusalén y estuvo con Pedro 15 días. Y luego él volvió a los 14 años. O sea, ya Pablo podemos ver aquí que tenía 17 años en el evangelio. Y ahora es que apenas es que estaba comenzando su ministerio misionero. A veces queremos ser los grandes predicadores y los grandes misioneros, pero también necesitamos estar bajo la enseñanza expositiva, bajo las instrucciones de los ancianos, no un año, muchos años. Y según algunos predicadores que he escuchado, dice que para aquellos que predicamos normalmente, para llegar a tener un entendimiento de la ciencia de la homilética o de la predicación, es más como después de casi 50 años que usted está en el evangelio, para entonces poder entender cómo presentar un mensaje. Amén. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. 2. Pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Vamos a leer esto, hermano, detenidamente. Yo quiero que usted lea conmigo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Él no quiere correr en vano. ¿Por qué? Porque dice para no correr o haber corrido en vano. Mire lo que él hizo: expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En otra palabra, yo voy a hablar con la gente que anduvieron con Jesús. Yo voy a hablar con aquellos que tenían reputación de que verdaderamente eran discípulos de Cristo. Y yo quiero saber a ver si me dicen algo contrario, algo que yo no sé. Quizá hay una nueva revelación, quizá hay algo que yo no sé, porque yo estoy predicando un evangelio que se me ha dado. Ahora miren lo que sucede. Cuando él llega a Jerusalén, expone a aquellos, y cuando él habla aquí que expuso en privado a los que tenían cierta reputación, está hablando de los discípulos que estaban en Jerusalén en ese momento y que anduvieron con Cristo. Eran testigos
de la resurrección. Está hablando de ellos. No solamente los discípulos, los 11 más el Matías, sino también aquellos que se añadieron después, que fueron también testigos, como lo fue Santiago, el hermano del Señor. Entonces se añadieron otros discípulos, pero los discípulos, hablando de aquellos que andaron y comieron con él. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Un momento, hermano, pero aquellos que andan por allá, por estas iglesias, están mandando a circuncidar. Y hemos leído en el libro de Éxodo que para usted pertenecer, por la ley que Dios estableció en el Antiguo Testamento, si usted quería participar, ¿se recuerdan? Participar de las fiestas, usted tenía que ¿qué? Circuncidarse. Porque ningún incircunciso participará de la Pascua, dice el Señor en el Antiguo Testamento. Pero al llegar ahora a Jerusalén, Tito, no siendo griego, no fue obligado a circuncidarse. Vamos ahora al 2:6, 9. Pero de lo que tenían reputación de ser algo. Y ustedes saben que el Señor hubieron 3 personas que fueron los que estuvieron íntimamente y caminaron con Él íntimamente donde quiera que Él iba. Y aquí Él señala a estos 3. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. O sea, el lenguaje aquí que Pablo está usando es, porque si vemos, esto hay que leerlo un poco en términos del general, de todas las cartas de Pablo, todo lo que aconteció, algunos que no aprobaron su apostolado. Entonces él está diciendo, bueno, en realidad yo entiendo que ellos anduvieron y tienen, pero en realidad yo sé a lo que el Señor me ha mandado. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Recuérdense, hermanos, que aquí la historia que se está narrando es porque Pablo quiere no solamente corregir este problema, sino ya hacer algo que toda la iglesia en general estuviera en un mismo sentir. Por eso es que él va ahora a Jerusalén y le muestra a ellos, hey, esto es lo que yo estoy predicando, esto es lo que se me ha dado. ¿Tienen ustedes otra revelación? Dice la Biblia, los de reputación, nada nuevo. Pablo, espérate un momento, tú no puedes predicar ese evangelio de sola fe. No, eso no fue lo que ellos le dijeron a él. Nada nuevo, o sea que lo que él recibió es lo que ellos también estaban haciendo. 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. Pablo lo aclara en el mismo Gálatas, dice que no es que hay 2 evangelios. El hecho de que el Señor elige a Pablo para predicarle a los gentiles, pero los judíos, para poder alcanzar a los judíos, tenían que predicar a lo de la circuncisión. Inclusive hay historias extrabíblicas que Jacobo, el hermano del Señor, era sumamente observaba las leyes que en ese tiempo podían observar. O sea, era un fiel judío, entendiendo lo que, ¿verdad? Ya ahora él entiende, lo mismo que entiende Pablo.
Aunque Pablo era fariseo de fariseo y él se hacía judío para los judíos, pero también se hacía gentiles para los gentiles. O sea, la idea es que ahora el evangelio de la incircuncisión, y Pablo lo menciona claramente en el libro de los Romanos, donde dice que el verdadero judío es aquel que es circuncidado ¿de qué? Del corazón. Por eso es que ya cuando leemos Gálatas, ya ni la incircuncisión es nada, ni la circuncisión es nada, porque la circuncisión en realidad era una sombra de lo que en realidad verdaderamente el creyente tenía que hacer para poder pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y qué es esto? Arrepentimiento y fe. Para podernos arrepentir y así poner el instrumento de fe, debemos que circuncidar nuestros corazones. Sigue diciendo en el 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión. Ve ahí, ve cómo ahí mismo lo arregla en ese versículo. O sea, el apostolado es a quienes Dios, para quienes Dios envió. Bueno, a Pablo lo envió a los gentiles, como apóstol a los gentiles. Y por ahí andan, hay muchísimos apóstoles diciendo que son apóstoles. Lo que son es usurpadores. Porque en realidad, ¿quién es nuestro apóstol, hermanos? A menos que haya un judío aquí. No sé si nuestra hermana Ruth tiene por lo menos el nombre judío. Pablo es nuestro apóstol, porque él fue enviado a predicar a los gentiles con ese mismo propósito. Ahora, Pablo cuando iba a un lugar por primera vez, por costumbre, primero, hermanos, iba a las sinagogas. Iba a los judíos primero y después a los gentiles. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Apostolado es enviado, ser enviado. 9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, y aquí vienen aquellos que tienen reputación, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, porque había un gran pueblo, había un gran pueblo de judíos que tú tenías que predicarle de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y como así mismo creo que en Tesalónica, cuando Pablo fue a predicar a la sinagoga, él estuvo después de Tesalónica, a los de Berea, cuando fue a la sinagoga, él comenzó a predicarle todo el Antiguo Testamento para entonces llevarlo hacia Cristo. Entonces los judíos tenían que hacer eso porque ellos conocían las Escrituras, o para nosotros el Antiguo Testamento. Amén. Como le dije al principio, en la primera porción, donde Pablo quiere que estos hermanos sean instruidos correctamente. Pero estos son hermanos en Cristo. Todavía ellos, repito, no era una herejía de personas que normalmente cuando se trae una herejía podemos decir que esa persona no es creyente. Por eso es que Pablo tuvo que corregir a Pedro. Y en ese mismo contexto, Pedro estaba siendo hipócrita porque quería estar en los dos lados. Este fue Pedro. Pablo corrige a Pedro. La iglesia de Roma hace a Pedro como el primer papa. O sea, quiere decir que las palabras
del Papa es infalible, ¿verdad que sí? Bueno, miren de qué forma corrige Pablo a Pedro, perdón, dice en Gálatas 2, 11, 16. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún hasta Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, hermano, ¿qué era lo que Pedro estaba haciendo? Hermano, gracias a Dios que Dios inspira a Pablo para escribir esta carta. Pedro, hermano, estaba complaciendo a los judaizantes que decían que la salvación se ganaba, se perdía si no se circuncidaban. Eso estaba haciendo Pedro. Dice 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pedro, ¿qué está pasando ahí? Tú no viste al maestro resucitar, tú no caminaste con él, tú no fuiste enseñado por la verdad, tú no conociste el evangelio de Cristo. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces esta palabra aquí ahora viene el centro, el epicentro de esta carta de los judíos, porque ahora Pablo viene a enseñar doctrina cristocéntrica, doctrina bibliocéntrica. Pero en el 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo, en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo. Por eso que nosotros cada vez que vemos en las Escrituras, por la fe, por la fe, por la fe, está hablando de la fe de Cristo Jesús. Nuevamente recalca y dice, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lutero dijo que el artículo de la fe, de la justificación por fe, la iglesia o se levanta o se derrumba. Por eso es que Lutero puede decir esto, porque el verdadero evangelio se adquiere por fe. Nosotros hemos enseñado bastante en la confesión de fe bautista todos esos aspectos de la fe, de la salvación, ¿verdad? La fe verdadera, la fe falsa. Ahora, muy bien, hermanos, este es el evangelio de Cristo. Este es el centro del evangelio. Ahora, vamos a ver el evangelio conforme a la iglesia de Roma. La Biblia nos dice que es por la fe en Cristo que nosotros somos justificados. La iglesia de Roma enseña que nuestra justificación tiene que ver cuando el individuo es bautizado
entonces la iglesia dispensa esos méritos para que, o sea, ella tiene la autoridad de justificar a esa persona, la iglesia. Y es en el bautizo que el individuo es justificado. Y pues juntamente con el bautizo, ellos entienden que hay dos tipos de pecados, que son los veniales y los mortales. Aquel pecado que nosotros nacimos con ese pecado, y en el bautizo entonces se le imparte gracia y la persona es justificado. El asunto es que donde la cosa se pone un poquito es un poquito extraña es cuando entonces el individuo comete pecados mortales, entonces destruye la justificación. Pero ellos dicen que aunque el individuo cometiendo un pecado mortal destruye la justificación, su fe todavía, la persona todavía permanece con su fe, todavía tiene fe. Y al destruir la gracia que se le fue dado en el bautizo, entonces comienzan los sacramentos. Entonces hay dos sacramentos que necesitan ser aplicados, que es el sacramento de la confesión y el sacramento de penitencias. Entonces, para que ustedes vean que entonces llega, de ahí entonces emana otra vertiente más, porque las personas ellos dicen que aquellos santos que obraron, que alcanzaron su salvación por sus obras, como fue Cristo, ¿verdad? María y los santos, especialmente todas esas hicieron más obras de lo que necesitaban para llegar al cielo. Entonces la iglesia toma esos méritos y ellos entonces dispensan estos méritos. Y de ahí entonces es la idea de que cuando una persona muere en pecado, entonces hay una otra opción, que es que a través de esos méritos ustedes pueden comprar las indulgencias y entonces pueden sacar a esos familiares, a esos queridos familiares, o sea, que están sufriendo en el purgatorio, porque en el purgatorio, la idea del purgatorio es purgar esos pecados. Ahora, muy importante, hermano, que nosotros creemos en la confesión. O sea, el problema, la batalla que se está luchando no es en base a la confesión. Nosotros creemos, la Biblia nos manda que confesemos nuestros pecados unos con otros. Y que si alguien viene aquí y se arrepiente, nosotros podemos poner la mano y decirle, darle la confianza, dice, tus pecados son perdonados. Pero nosotros no tenemos la autoridad para hacer eso, porque Roma le ha dado la autoridad en el sacramento de la confesión a los sacerdotes, y solamente ellos pueden absorber estos pecados, diciéndole después que confiesan sus pecados son perdonados. O sea, ellos entienden que solamente la iglesia. Entonces esto es un punto que hay que entender. Entonces ese es el evangelio conforme a la iglesia de Roma. Está el evangelio presentado, está ese evangelio presentado, y está el evangelio que Martín Lutero y todos aquellos y muchos que no tuvieron la oportunidad que tuvo Martín Lutero por la misma providencia divina, aquellos que lucharon contra Roma con esta situación, hermanos, fueron eliminados porque ya para ese entonces, ya para la edad medieval, ya la iglesia
se había desarrollado en base a todos los dogmas del concilio papal y el papa. Entonces ellos tomaron las tradiciones, porque es a través de las tradiciones. O sea, lo que ellos, en la forma que ellos debaten es que las tradiciones, hay dos tipos de tradiciones. Están las tradiciones escritas y las tradiciones oral. Entonces las tradiciones oral, hay ejemplos en las escrituras donde ellos dicen que si se había escrito para que nosotros, ellos se van por otro lado, totalmente, se van por otro lado, porque la idea es no confrontar el problema. Yo he visto debate entre protestantes y católicos, grandes apologistas, y en cada debate siempre se termina discutiendo otra cosa que no es el punto que se trata. Donde la iglesia de Roma ha sido exitosa es esquivando y es diciendo algo que nosotros no decimos. Por eso al principio debemos de entender qué es lo que nosotros estamos diciendo. Y la iglesia de Roma convence a las personas, porque las personas que ellos convencen con su retórica y sus enseñanzas son personas que no conocen las escrituras. Imagínense, hermano, que a nosotros protestantes, que nosotros estamos aquí tranquilamente, nos tienen en el mismo bote, en la misma bolsa que los falsos profetas como Cash Luna y esa gente. Ellos quieren presentar a todo el mundo que los protestantes todos estamos en un mismo lugar. Y eso no es así. No todos los protestantes creemos todo, evangélicos, ¿verdad? Iglesias evangélicas. Entonces, mis hermanos, el verdadero evangelio es por fe, por gracia y a través de Cristo. Esto marca la diferencia en un evangelio diferente. Ahora, ¿cómo entonces puede Pablo mostrarle a los judíos por las escrituras que esto es así? O sea, ¿cómo puede Pablo mostrarle a ellos entonces que el evangelio es por fe, por gracia a través de Cristo? Por eso es que ahora, siguiendo esa misma línea histórica en lo que Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, cuando llegamos al capítulo 3, porque Pablo escribe de una forma peculiar o particular, y es que si usted se queda en el primer versículo, en el primer capítulo, entonces usted dice ¿cuál es el evangelio? ¿Qué evangelio entonces Pablo está hablando? O sea, si aún nosotros o un ángel predica otro evangelio diferente, sea anatema. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? O sea, si nosotros recibimos eso, no sabemos. Ahora Pablo está trayendo estas instrucciones, pero mire de qué forma. Aunque quiero quedarme en Gálatas, por en realidad cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 4, entonces es el mismo argumento que Pablo hace en Romanos capítulo 4 cuando dice que por la fe Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Y en ese mismo contexto, en ese 4:3, en el primero, dice entonces si es por fe, no es por obra. Por eso que ahora en el capítulo 3 dice, en el 5 y 14, ahora Pablo le va a hablar a ellos de alguien que ellos van a entender de qué forma obró Abraham para que se le contara por justicia, y ahora ustedes han vuelto a los rudimentos de la ley y no a Cristo. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo que hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces aquí hay dos cosas.
las obras de la ley y el oír por fe. Por eso que Pablo, capítulo 10 de Romanos, dice, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, para usted poder aquí, ¿y cómo oirán si no se le predica? ¿Verdad? O sea, hay que predicarle para que entonces esa persona pueda recibir el don de fe y así responder al llamado. 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo creo que es Lutero cuando esta confirmación aquí de que la Biblia está hablando lo mismo. Está confirmando lo que ya Pablo había escrito en Romanos. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Me imagino a los judíos leyendo esta carta con los ojos abiertos, porque para ellos Abraham, hay que entender qué figura es para los judíos Abraham. Y la escritura, y aquí esto es algo que tiene que ver con sola escritura. Aquí la escritura está haciendo autoridad. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe. ¿Cuál es la fe? La fe de Jesucristo. A los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le dio el evangelio. O sea, el evangelio es por fe, a través de la promesa dada en Génesis 3:15. Esa es las buenas nuevas que se le fue dada a Abraham por fe, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vea cómo le pone, describe inmediatamente, porque no solamente fue Abraham, sino qué fue cuál fue su posición, la posición de creerle a Dios. Y como no estamos hablando de fe sola, estamos hablando de que Dios, y esto es un tema que quizá tiene que ver porque cuando nosotros analizamos todo el consejo de Dios, en realidad es Dios que pone el querer como el hacer. ¿Sabe? Nadie obedece a Dios a menos que Dios no sea que ponga el querer como el hacer. Y eso lo hace, ¿verdad? Ya nosotros entendemos la doctrina de la depravación total. Ningún hombre puede buscar a Dios. Y cuando hablamos de hombre, no hay nadie excepto. Y soberanamente, pues es Dios que hace y le da vida al ser humano para que entonces pueda poner esa fe que fue dada. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, si Santiago dice que si rompemos una de la ley, las rompemos todas. Y si tú quieres hacer una, tienes que hacerlas todas. Entonces, aquí viene, mis hermanos, el centro vuelve de nuevo, pero ahora Pablo lo expresa de una forma más personal y dice, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo vivirá por la fe. Y ese es el versículo de Romanos 1:17, cuando dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero en realidad esto viene del libro de Habacuc, cuando dice el justo por su fe vivirá. El asunto es que no ha cambiado nada, porque es que Dios era el que justificaba en el Antiguo Testamento y ahora es Cristo que justifica
en el Nuevo Testamento, y por eso es que Pablo no es que está cambiando las Escrituras, sino que está afirmando las Escrituras, porque ahora por la fe vivirá. 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciese estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Entonces vemos aquí, queridos hermanos, lo que la Biblia nos enseña, el justo por el injusto. Vemos aquí la doctrina de la justificación por fe. Vemos aquí que a través, que es Dios que nos justifica a través de la fe y no de las obras, como la iglesia de Roma enseñaba y todavía quieren enseñar. El verdadero evangelio es por fe, por gracia, a través de Cristo. ¿Por qué a través de Cristo? Porque solamente Cristo pudo hacer lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Y qué era eso? Ya ustedes son expertos en esto. Cumplir la ley de Dios. Solamente Cristo era perfecto para cumplirla. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Nuestra justicia era como trapo de inmundicia. Solamente Cristo podía satisfacer la demanda que Dios, la justicia de Dios. Y pues como Él se hizo pecado, redimiéndonos y pagando por nuestro pecado, entonces hubo una sustitución, el justo por el injusto, y por eso Cristo tiene que morir en la cruz, vertiendo su sangre para lavar así de esa forma mis pecados. En el capítulo 4, inmediatamente que Pablo desarrolla el tema de la justificación por fe claramente establecido, que nadie se justificará por sus obras o por sus justicias, solamente por fe. Entonces hace una comparación entre Sara y Acab. Los descendientes de Acab son son los esclavos, y los descendientes de Sara son los libres. Entonces él hace en ese capítulo 4, lo hace de forma alegóricamente, simbolizando esto, porque entendemos, ¿verdad?, que el Mesías venía por el linaje de Isaac, y pues ese es tomando esa imagen, pues él le indica a los hermanos que le está escribiendo esta carta, para que entiendan que el simple hecho de ser justificados no nos da libertad para entonces nosotros, o licencia para pecar, sino que nos haces libre a nosotros. Cristo en el capítulo 22, ¿verdad? 21 de la confesión de la libertad de Cristo y la libertad de la conciencia, nos enseña, es esta la enseñanza que nos da, que en realidad no es lo que Roma dice o piensa que nosotros estamos, porque no es lo que estamos diciendo. Ellos dicen, no, porque es fácil decir que yo creo. Eso es fácil, pero es difícil. ¿Cómo yo sé que una persona verdaderamente cristiana cuando entonces obra?
Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad que sí? Y eso es lo que ellos siempre han enseñado. Y nosotros no tenemos problema con eso. Porque nosotros entendemos el pasaje de Santiago 2:14. Claramente. Nosotros creemos que si somos salvos, entonces el hecho de que somos salvos vamos a hacer buenas obras. Y no es porque la idea de Roma es que la idea que ellos quieren, están aferrados de esa idea, es que para no solamente es la fe, sino somos salvos por la fe más las obras. Esa es la idea de la iglesia de Roma, lo cual nos lleva a otro evangelio, hermanos. La única razón por la cual todavía nosotros reconocemos a la iglesia católica como católica romana, como cristiana, es porque todavía son trinitarios. Si la iglesia de Roma no se había adherido históricamente a la doctrina de la Trinidad, no fuera cristiana. El problema es que si ellos, ya como ellos tienen su tradición es histórica, ellos saben que si niegan la Trinidad, ya dejan de ser cristianos totalmente. Pero ellos están predicando otro evangelio, hermanos. Es otro evangelio, no es el evangelio de la Biblia. Pero ellos dicen, y aquí es donde entra este aspecto de no conocer la palabra de Dios. Porque cuando ellos van a a Santiago, y yo lo voy a leer rápidamente. Santiago 2:14-19 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces ellos dicen, ve, tú necesitas las obras también. El problema es que ahí Santiago no está hablando de salvarse por obra, porque mira, lo bueno de Santiago es que él da un ejemplo. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, hay dos cosas, y yo sé que nosotros podemos unificar estas dos cosas y tener un entendimiento correcto de esto. Y una cosa es las buenas obras, o sea, lo que nosotros hacemos, y ya nosotros hemos hablado de las buenas obras, y las buenas obras del creyente, las únicas buenas obras que Dios recibe son las buenas obras de los creyentes. Aunque moralmente es bueno que todo el mundo haga buenas obras, pero porque los creyentes, las buenas obras de los creyentes son las que glorifican a Dios, las que pueden glorificar a Dios. Así también la fe, si no tiene obras, ellos dicen, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras. Se me fue. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y sigue diciendo, y aquí este es el versículo clave para entender esto. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, nosotros creemos que el simple hecho de que Dios nos salvó a nosotros, esas son las buenas obras que Dios recibe, porque esas buenas obras salen de un corazón salvo, un corazón que puede agradar a Dios. Por eso es que cuando vamos a Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros no tenemos problema con la enseñanza de Santiago, porque el problema está que si tú me quieres mostrar tu fe salvadora, una fe viva, pues ¿cómo yo sé que tú eres salvo? Bueno, cuando tú obedeces. ¿Cómo yo sé que tú verdaderamente tienes la fe salvadora? Cuando yo veo obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y cómo yo sé que tú no tienes una fe salvadora? Cuando anda peor que un impío y dice que tú eres creyente y anda haciendo las cosas peores que cualquier inconverso que no ha conocido a Dios. Finalmente, queridos hermanos, por eso no quise poner otro versículo, a menos que no sea de esa Gálatas, porque yo sé que si ponía otro versículo nos iban a entender un poco. Todo esfuerzo para obrar mi propia justicia roba a Cristo su gloria. Por eso es que el verdadero evangelio es marcado por la fe, por la gracia y por Cristo. Ahora, ¿por qué por Cristo? Bueno, por los méritos de Cristo solamente. Por eso es que nosotros podemos decir que la fe que nos justifica es esa fe. Y Pablo termina en el capítulo 6, termina este libro diciendo las siguientes palabras. 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos de mí esté, hermano, que yo le quite la gloria a Cristo, que yo quiera justificarme por mis obras. Lejos esté de mí de hacer eso. Sino, ¿en qué forma es que nos vamos a gloriar? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces vemos aquí que termina esta carta dándonos a entender, hermanos, que el verdadero evangelio de Cristo es por fe. Y somos justificados por la fe, por los méritos de Cristo Jesús. Hermanos, que podamos decir, como dijo Lutero, que nuestras mentes que nuestra conciencia estén ligadas a la palabra de Dios, a la verdad, a la verdadera, al verdadero evangelio, que tengamos discernimiento de lo que no es verdad. Y hermano, pero usted está en contra de la iglesia católica. Todo lo que es en contra de la iglesia, todo lo que usted ha dicho es en contra de la iglesia católica. Lo que pasa, hermano, es que la palabra de Dios dice, nosotros no estamos aquí en contra de la iglesia católica. La palabra de Dios dice ahí mismo, siguiendo en el Romano 1:18, siguiendo el 17, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Entonces, tenga piedad de nosotros añadirle o quitarle a la justicia perfecta de Dios. Padre, gracias, Señor. Te damos por esta oportunidad de que en este mes nosotros podamos reflexionar en lo que estos hombres tuvieron que confrontar. Muchos de ellos murieron por la causa de la verdad. Y hoy, aunque nosotros tenemos la libertad
de reunirnos y podemos, Señor, traer y enseñar tus verdades sin ninguna retribución o ningún límite. Pero si aún, Señor, se nos pone, se nos trae, aún si no se permitiera, nosotros, Señor, enalteceremos tu verdad, porque tu palabra, Señor, que tú nos has dado, el verdadero evangelio de Cristo Jesús, nos ha hecho libre y nos has dado la vida eterna, para que así nosotros podamos entender en quién nosotros hemos creído y qué hemos recibido por fe, por gracia y a través de Cristo Jesús. Dios me lo bendiga, mis hermanos.